Continuamos en Diálogo Abierto y como todos los sábados, un gran placer compartir este espacio con Agustín Domínguez. Agustín, ¿cómo estás? Bien, Memo, ¿tú cómo estás? ¿Cómo estarán todos nuestros televidentes? Espero que cuidándose. Espero que cuidándose después de tanta fiesta por nuestra independencia, hay que ser un poquito responsables, ¿no? Así es, Memo. Bueno, y precisamente en ese sentido, porque como usted lo sabe, en este espacio siempre hablamos de infraestructura, pero viene muy a colación con el comentario que hacía Agustín en esta revisión que hacemos cada semana. Hoy vamos a hablar de las necesidades de infraestructura médica precisamente en las dependencias de gobierno y no hay que quitar de vista que la prueba que nos implicó el COVID nos demostró la enorme cantidad de carencias y deficiencias que tenemos. Agustín. Memo, sí, pero no nomás las carencias que tenemos, que esas, bueno, han ido supliéndose poco a poco y con muchos problemas. El problema realmente ahorita en estos momentos es que la infraestructura para la atención de primer nivel ha bajado sustancialmente. ¿Qué es la medicina de primer nivel? El primer contacto con los derechohabientes del IMSS, del ISSSTE, o incluso de la Secretaría de Salud, que ahí es mucho menor ese contacto. Ahí el problema es que cuando un derechohabiente pide una cita para el primer contacto, el diferimiento de consulta es altísimo, Memo, gigantesco, pero no nada más en las unidades de medicina familiar. ¿Qué pasa con esas diferimiento de consultas? La gente opta por irse a urgencias y traigo un gran dolor o traigo esto y entonces urgencias en todos los hospitales están saturados. ¿Y qué pasa? Bueno, pues estamos perdiendo la oportunidad de que una gente con una verdadera urgencia sea atendido como debe de ser, ¿sí? Entonces ahí es lo que quería yo tocar el punto. ¿Qué se necesita? Necesitamos en estos momentos abrir la puerta a unidades de diagnóstico y urgencias no hospitalarias. Esto se está haciendo en otros lados del mundo ya y quiero decirte que es impresionante porque ¿qué es lo que pasa? Con una sola administración de un inmueble y de una atención, pues si tú abres la puerta y juntas 100 o 150 consultorios, vas a atender cada media hora a 150 gentes. Entonces, la reducción de un mes que tienes tu cita ahorita y que como me la dan dentro de un mes, mejor me voy a urgencias, pueden reducirse el diferimiento a 2 o 3 días y entonces la gente estará más consciente, ¿sí? Esas unidades de diagnóstico y urgencias no hospitalarias, ¿por qué urgencias no hospitalarias? Perdón que te interrumpa, pero es que hice el cálculo. Sobre la base que tú hablabas de 150 consultorios a media hora la consulta por un periodo de 8 horas, que sería lo normal, estarías hablando de atender diariamente a 2,400 personas. Pero tienes la oportunidad que en esa instalación puedes atender en 2 turnos, que ahí es donde vienen las grandes complicaciones con las instalaciones como del IMSS y del ISSSTE. Las unidades del IMSS son de 10 o de 12, de 7 consultorios, pero hay una administración que se dedica a adquirir y a todo por cada unidad. Aquí juntarías 12 unidades de esas en una sola, pero en la parte de diagnóstico tienes la facilidad de que puedes colocar grandes equipos de tomógrafos, resonancias, ultrasonidos, peines de laboratorio para obtener muestras. Y en esos momentos tú sabes que rápidamente puedes tener el diagnóstico de un paciente. Y sin perder calidad en la atención. Y eso además le dan más atención. Ahora, cuando ese paciente ya tiene un problema que ya lo detectaste en ese diagnóstico, entonces ya lo refieres. Se va al hospital de Gabriel Mancera o se va hasta primer nivel. Pero, ¿qué pasa, Memo? Esas citas de primer contacto las necesitan todos, no nada más de primer contacto a un lado, sino también en los hospitales requerimos de eso, que aminoraría el problema de las urgencias y quitaríamos eso. Y todo es cuestión de hacer un lugar en esos hospitales que puedes hacerlo dentro de los estacionamientos.
elevarlos y automáticamente tendrías esto. ¿Qué pasaría con esto? Tú deberías tener estas unidades en la Ciudad de México, en la zona metropolitana del Estado de México, en Monterrey, en Guadalajara, en Tijuana, en el Bajío, en el sureste. ¿Por qué? Porque es donde hay mucha gente y donde todos nuestros hospitales están saturados. Entonces tendrías oportunidad de que incluso en esas unidades puedas tener para que llegue la persona con peligro de COVID, pero ya están aislados ahí y lo puedes hacer a un lado de la misma unidad, ¿sí? Ya de ahí lo refieres a donde tenga que irse, si ya es urgencia o si puede ser simplemente en uno de los hospitales COVID que existen. Creo que necesitamos empezar a actuar porque la pandemia no nos ha dejado actuar, no nos ha dejado hacer nada. La infraestructura se ha detenido 2 años, Memo. Sí, pero digo, entiendo lo de la pandemia, pero como lo estás planteando, que ya vimos los números, no creo que sea una gran inversión lo que estás planteando. Estamos hablando de 150 cubículos, muy bien hechos, dignos. No estamos hablando de una enorme cantidad de personal. Y a cambio de eso, lo que reducirías, lo que eficientarías sería exponencial. Exacto, Memo. Pero aún más, podríamos pensar en como en alguna ocasión al principio de la pandemia lo dijimos. Oye, Memo, ¿cuántos hoteles hay en el país que están ya quebrados? Bueno, pues tómenlo las instituciones y ya tienes los cubículos. Ya nada más es en la parte de la entrada abajo, en la parte donde tengas tus salones, hacer tomógrafos, resonancia, laboratorio, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa? Automáticamente tendrías una atención a todo el a toda la gente. Ese tipo de acciones son las que requieren los gobiernos para decir, oye, sí están pensando en mí, están pensando en la gente que necesita, porque la gente que tiene recursos, pues no se va. ¿Qué pasa ahorita en muchas ocasiones? Pues me voy y me pego en una de las farmacias baratas que hay y ahí me atiende un doctor que la verdad es que me va a atender y va a decirme, pues sí, tiene usted hágase análisis, ¿sí? Y entonces el punto es que a la gente les está costando lo que además están pagando en otras instituciones, porque tú estás pagando para que tengas en el IMSS, en el ISSSTE, e incluso la atención en la Secretaría de Salud, en los inmuebles de la Secretaría de Salud. Y esto no tiene un alto costo. El costo alto sería los equipos. ¿Sí? Pero el personal lo puedes tomar y además el personal más barato de cualquiera de las instituciones. ¿Por qué? Porque es el primer contacto. Son los médicos que están recién recibidos, que están iniciando, mientras hacen sus especialidades, son 4 o 5 años, ¿sí? Pueden atender a toda esta gente. Y entonces sí, tendrías un verdadero servicio médico al momento. ¿Por qué? Y de calidad. Claro, Memo, pero además un médico que atiende o sea, a 125 gentes en la semana tiene muchísima experiencia y va a adquirir toda. Y si ahí le das las armas para que rápidamente un estudio sepa qué tiene, lo va a referir a tiempo y no a destiempo. ¿Qué pasa? Llegan a destiempo a los hospitales, tienen más tiempo uso de camas. Y importantísimo que las áreas de urgencia sean realmente para ser áreas de urgencia. Claro, claro. Y entonces son urgencias, como no son hospitalarias, porque no vas a llevar ahí a una gente que recibió una puñalada o un balazo, porque ese va a requerir hospitalización, ¿no? Pero eso se hace desde fuera, desde que la ambulancia vaya, sabe a dónde debe llevarlos, ¿sí? Y esto les daría una atención y además yo creo sinceramente que cualquier gobierno quedaría bien con sus... Por supuesto, por supuesto. A ver, gran estrategia, gran estrategia. Me queda claro por lo que comentamos del número de clientes, bueno, de pacientes que se pueden atender.
el número de médicos y enfermeras que se necesitan, que no es una locura, el tema de la infraestructura, que más allá de esta gran propuesta de utilizar, por ejemplo, hoteles, tampoco sería muy caro. No, porque Ojalá pongan atención porque esto es una gran solución, ¿eh? Memo, ojalá que nos tomen en cuenta porque creo que es una verdadera opción para que nuestras instituciones mejoren el servicio de salud. Bueno, me queda claro que en la SCT sí nos toman en cuenta, nos escuchan, nos ven y nos hacen caso. De la Secretaría de Salud no te sé decir, pero por lo menos en la SCT sí. Bueno, están trabajando. Así es, así Yo es. creo que aquí lo que se necesita es trabajar. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para que la Secretaría de Salud también nos presten un poquito de atención. Muchas gracias, Agustín, como siempre. Mucho gusto. Y aquí nos vemos el próximo sábado, por supuesto. Señor, aquí estaremos. Muchas gracias a nuestro gran equipo de producción allá en Avenida Universidad, al comandante en jefe del equipo, Miguel Vitar. Un abrazo para todos ustedes, pero sobre todo, gracias a usted que nos hace el favor de acompañarnos todos los sábados y como dice Agustín, y cada vez son más los que nos hacen el favor de vernos aquí en la primera cadena nacional, Grupo Fórmula. Pues disfrute lo que queda de este fin de semana muy patrio, a pesar de que el clima anda muy fresco, y yo le dejo con el gran Eduardo Ruiz Gili. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias.